Bienvenidos a Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. Hoy hablaremos del tema Mi hijo, un científico, y para ello nos acompaña la doctora Julieta Fierro. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gracias por estar con nosotros. Julieta, ¿por qué cuando nuestro hijo nos dice que quiere estudiar en una carrera de ciencia, a los papás nos dan calambres? Yo creo que hay tres prejuicios. Uno, se piensa que todos los científicos somos supergenios y que somos extraordinarios y que llevamos vidas misteriosas y trabajamos a deshoras, en fin. Y no, hay por supuesto científicos sumamente dotados, pero hay muchos que somos personas comunes y corrientes, nos dan las mismas preocupaciones, las mismas mortificaciones, etc. El segundo prejuicio es que no vamos a conseguir trabajo para ellos y que si lo consiguen van a ser pobres. Pues mira, esta lonjita que tengo aquí es porque ganó bien y bueno, suficiente para vivir cómoda. Y además sí hay trabajo para científicos y además llevamos una vida de lo más interesante, porque hacemos todo el día lo que nos gusta. Yo recuerdo que cuando eran chiquitos mis hijos, bueno, primero decían que ser científicos no, porque ese era trabajo de mujer y no se querían apuntar a lo semejante, pero segundo, ya que hicieron sus carreras universitarias, me dijeron que notaban que yo siempre llegaba contenta del trabajo. Y esto es pues algo muy importante, tener buena calidad de vida. También se piensa que la ciencia no tiene ningún tipo de aplicación. Y bueno, para que los padres de familia que nos están viendo lo entiendan, yo le pediría a dos jóvenes aquí del set que si pasan para ayudarme a hacer un pequeño experimento. Muchas gracias a todos que están aquí haciendo este programa. ¿Qué tal si se ponen de perfil viendo aquí a nuestra conductora, aquí a los dos lados de la mesa? Y lo que les voy a pedir es que pongan este pedacito de papel debajo de sus labios y soplen a ver qué pasa. Entonces pónganse de perfil para que la cámara los vea de perfil. Entonces debajo del labio y soplen. ¿Qué pasa? Muy bien, lograron levantar el papelito de papel como debe de ser. Pues este efecto, así de fácil como lo ven, vuélvanlo a hacer, gracias, es lo que permite que los aviones vuelan. En la parte superior de las alas del avión el aire se mueve más rápido que en el de abajo y esto hace que se eleven los aviones. Muy bien, muchas gracias. Se pueden llevar su papelito. Julieta es profesora de la Facultad de Ciencias e investigadora del Instituto de Astronomía, donde fungió como jefa de difusión. Además, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y de la Academia de Profesores de Ciencias Naturales. Entonces, hay mucha ciencia aplicada. No se dan a conocer muchos de los científicos que trabajan con las industrias porque generan secretos industriales, que son mucho más valiosos que las patentes. Las patentes las puedes vender y, por supuesto, es válido. Así es que los muchachos que se dedican a ciencia aplicada pueden tener trabajos de muy alto pago en las industrias. Y sobre todo en países en México, donde tenemos poca innovación tecnológica, es fundamental que se integren los jóvenes. Entonces, ninguno de los tres prejuicios es cierto. No tienen que ser genios, sí hay trabajo bien remunerado y además sí hay aplicaciones de la ciencia y pueden tener una vida fantástica.
Julieta, me gustaría que comentaras el caso de las mujeres. Es como más grave todavía si una hija quiere estudiar este tipo de carreras. Y fíjate que es un error, porque las mujeres científicas mexicanas tenemos muchísimas ventajas sobre las europeas, pero sobre todo sobre las norteamericanas y las japonesas, por dar un par de ejemplos. Cuando tenemos niños, en México está la familia clánica. Siempre hay la mamá que nos quiere ayudar porque no migramos o no solemos migrar de nuestras ciudades. Hay además la figura de la nana que nos ayuda en el hogar. Ojalá no tuviéramos estas figuras y todas las mujeres mexicanas pudieran no dedicarse a los trabajos domésticos, pero esto todavía existe. Y en este sentido siempre nos vemos menos cansadas las mamás mexicanas en los congresos, porque las norteamericanas pues tuvieron que llevar al bebé, conseguir una cuidadora a la que no conoce bien, a la que les va a tener que pagar un dineral, va a llegar a su casa y va a estar el tiradero. En cambio, las mujeres mexicanas tenemos mucha ayuda de altísima calidad y esto nos permite trabajar tranquilas. María Guadalupe López Molina es ingeniera en sistemas computacionales de la Universidad de las Américas Puebla, con una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y docencia en la Universidad Ibero Puebla. Cuenta con un doctorado en planeación estratégica y dirección de la tecnología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ahora, lo que sí es verdad es que en promedio ganamos menos que los hombres. Y el problema es que los sistemas educativos están hechos pensados en los hombres. O sea, no se dan cuenta que nosotros a los 18 años lo que queremos es enamorarnos como locas, después tener nuestros hijitos, y ya a mi edad, o antes, cuando tenemos 50 años o 60 como yo, ya es cuando nuestros hijos crecieron y tenemos tiempo de hacer lo que querramos. Y a estas edades se cierran las puertas para las mujeres. Y se han hecho experimentos fantásticos con las ratas, donde les miden el cociente intelectual y después de criar hijos, les sube el cociente intelectual por el esfuerzo. Así es que es una lástima que los sistemas de becas y de premios y de estímulos se corten a edad tan temprana para las mujeres, porque entonces se cree que hacemos ciencia de menos calidad que los hombres, y no es por eso, es como no nos sacamos el premio de los 30 años, y el de los 35 y el de los 40, a la hora de evaluarnos se da la falsa impresión de que hacemos trabajo de menor calidad. Y es importantísimo que las mujeres hagamos ciencia. Por darte un ejemplo, desde que hay mujeres científicas, se analizó qué pasa cuando te enamoras. Antes los fisiólogos ponían una rata ya a correr en una rueda sin fin a ver cuánto duraba y se moría. Desde que hay mujeres se ha analizado por qué cuando te enamoras sientes esta felicidad tan grande, por qué se va pasando, cómo puedes reconvertir el amor en compañerismo, porque es como una droga que cada vez necesitas más. En fin, este tipo de análisis fundamental desde mi punto de vista, como es el amor, se debe a mujeres científicas. Fierro Gosman ha incursionado en labores de educación mediante la producción y realización de series televisivas para la educación a distancia, dirigidas a enseñanza media y básica. Por la calidad de su trabajo en este rubro, le fue asignada por la ONU la elaboración de programas básicos en astronomía internacional. Su serie de televisión Más allá de las estrellas obtuvo el primer lugar en video científico en 1998. Julieta, ¿cómo podríamos apoyar si quisiéramos que nuestros hijos estudiaran una carrera de este tipo? ¿Qué podríamos hacer desde la primaria o desde la secundaria o en casa? ¿Qué podemos hacer para favorecer este tipo de formación? Bueno, antes que nada, cuando lleguen con la tarea de matemáticas, no decirles, pobre de mi hijito, no vas a poder. Porque en las estadísticas que se han hecho, muchos niños creen que no van a poder entender los proyectos de ciencia y por eso los reprueban, por un prejuicio. En segundo lugar, interesarnos por las cosas de ciencia. Hay muchas bibliotecas públicas y librerías donde de vez en cuando podemos comprar un libro de ciencia y de vez en cuando podemos leerlos, y si no nos gusta lo tiramos y buscamos otro, para interesarnos por el quehacer de la ciencia.
y ver que está en todas partes y que nos es muy útil, y de esta manera al menos no hablarle mal a los niños de ciencia, no opinar mejor. Muy bien. ¿Y en la universidad? Los que están a punto de entrar a la universidad. Pues yo digo que decirles que si no les gusta esa carrera, pues se pueden cambiar, no pasa nada. Y además que cada carrera, al final de la licenciatura, es multiopcional. Vamos a suponer que estudian medicina. Pueden ser administradores de hospitales, se pueden dedicar a ciencia básica, inmunología o a la gran diversidad de especialidades que hay, pero incluso a ingeniería médica. En fin, hay una cantidad enorme de variaciones de la ciencia que lo que hacen es abrirnos puertas, no cerrarnos posibilidades. Como parte de su experiencia docente, López Molina ha sido profesora a nivel licenciatura y posgrado de las Universidades Iberoamericana Puebla, Anáhuac Puebla, Popular Autónoma del Estado de Puebla, UNID Plantel Tehuacán, de la Fundación Arturo Rosenfeld y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Dirías que es el mismo caso? No sé, fíjate, no soy especialista en cuestiones tecnológicas, no te puedo decir, pero creo que sí los jóvenes prefieren las aplicaciones tecnológicas porque piensan que tienen más campo de desarrollo y más posibilidades de obtener buenos empleos, pero no tengo las estadísticas duras. Tal vez en el Foro Consultivo de Ciencias o CONACYT estén las estadísticas y ahí las pueden buscar los padres de familia. En realidad sí ha bajado mucho el porcentaje de chavos que quieren estudiar carreras de ciencia y tecnología, y quizá es la formación en matemáticas o quizá es... Qué lástima, porque como hay un déficit de científicos en los países desarrollados, están importando científicos, reclutan en todo el mundo jóvenes talentosos, se los llevan, los becan en Estados Unidos, les dan todo tipo de facilidades para que sean científicos y tengan una vida interesante. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Julieta, ¿podrías hablarnos un poco sobre el tipo de ciencia que se hace en México? Se hace muchísimo tipo de ciencia en México, tanto ciencia básica, cuyo propósito es solo aumentar el conocimiento, por ejemplo, mi materia de estudio, ¿no? El universo. Bueno, eso lo que uno quiere saber es cómo se hizo el universo y cómo se hizo el sistema solar y qué le va a pasar mañana y se le va a caer un meteorito, en fin. O sea, no se buscan cuestiones prácticas, sino simplemente el placer que resulta entender. Y bueno, por eso yo creo que somos tan felices los científicos que hacemos eso. Además damos clase, o sea que una vez que nos hacemos del nuevo conocimiento lo regalamos. Y el altruismo pues es una fuente muy fuerte de felicidad, la verdad sea dicha. Y también hay ciencia aplicada. Por ejemplo, ahora que están tan de moda los nuevos materiales, entonces, tú puedes mandar a hacer unos zapatos que resistan tal temperatura, tengan tal flexibilidad, en fin, como los quieras. Y hay muchas aplicaciones tecnológicas de este estilo que son necesarias para México. Por ejemplo, el problema de la cisticercosis. En otros países no es un problema endémico. Entonces, quien tiene que inventar su vacuna, pues somos los mexicanos. Y de hecho se ha hecho, ahora el proyecto es muy interesante, en lugar de pelearte con las personas para que se vacunen, se van a vacunar los cerdos, que esos sí son más dejados y ojalá así podamos abatir este problema, pero hay muchos otros problemas de salud que son muy nacionales, el problema de la diabetes, por ejemplo, sería otra cuestión. Así que se puede hacer ciencia aplicada. La ciencia siempre va emparejada a la tecnología. Cuando hay un avance tecnológico, pues todo se modifica. Por ejemplo, ahora que es el Año Internacional de la Astronomía, porque Galileo utilizó un telescopio para ver el cielo,
Bueno, pues este invento del telescopio para en la ópera ver al vecino y balconeártelo, textualmente, Galileo utilizó para ver el cielo. Y esto se ha usado siempre. Por ejemplo, las bailarinas de ballet, a mí que me gusta eso de la farándula y la danza, usamos zapatos que son útiles porque tienen las suelas de madera. Y esto hace que podamos brincar, por ejemplo, en los zapatos, girar, balancearnos, en fin, hacer una serie de cosas que parecerían muy complicadas y en realidad cualquiera los puede hacer. La bailarina no se para sobre la punta de los dedos, que uno pensaría, ¡ay, qué doloroso!, si nos paramos sobre el talón y podemos de esta manera hacer las cosas. Así es muchas cosas de la vida. Nuestros micrófonos, mi tinte de pelo, en fin, todo esto es gracias a la tecnología que vino y se nutrió de la ciencia básica. ¿Qué podemos hacer en México, pues, para seguir fomentando la ciencia y la tecnología? Pues yo creo que mejorar nuestro sistema educativo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es articular el sistema educativo. Es decir, que los maestros de primaria se comuniquen con los de preescolar y estos con los de secundaria y todos con las escuelas normales, porque son sistemas separados. Así es que en la educación básica hay serias omisiones y hay muchas repeticiones, lo que hace que los niños se aburran. Otra cosa que habría que hacer es actualizar los planes y programas de estudio. Chavo de secundaria, no se me ocurre un tema más aburrido que los ríos de China. En cambio, si les platicas por qué se están peleando con la mamá, por qué les salió el barro, si les enseñas a hacer obras de teatro, a leer literatura de ahora, pues irían a la escuela con gusto y no como un castigo. Así es que yo creo que el problema de la educación de una nación es fundamental. La OCDE ha hecho unos estudios muy interesantes sobre lo que le cuesta a México no educar bien a los niños, porque eso implica que tengamos que importar muchísimas cosas. En cambio, si hubiéramos educado a estos niños, ahorita estarían produciendo más de lo que están haciendo y seríamos un país con muchas más posibilidades. Entre los muchos reconocimientos y premios que ha recibido Julieta, se encuentran el de la Academia de Ciencia del Tercer Mundo por divulgación de la ciencia y el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. También ha recibido el Premio Kalinga que otorga la UNESCO. De igual manera, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Científico y la Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuáles son las implicaciones de la ciencia, a fin de cuentas, para la vida cotidiana? Es muy importante saber un poquito de ciencia. Vamos a suponer que yo dejo mi herencia y tengo 6 hijos y todos están peleando con todos. ¿Qué puede hacer la ciencia para ayudar? Bueno, pues voy a utilizar esta escultura. Traemos a un matemático y él va a dividir la escultura en partes que él considere iguales. Y entonces trae a quienes van a recibir mi herencia. Al azar a cada quien le da un bonchecito y abre una subasta. Entonces vamos a suponer que a mí me tocó el jarrón que me choca por cursi, porque está mellado, y lo que yo quiero son las cartas de amor de mi mamá para enterarme de cuáles eran los galanes, de a quién queríamos. Entonces yo le cambio, a ella le encantaba el jarrón, y así se sigue haciendo una subasta. Y al final todo mundo se va con lo que quiere y es un sistema justo. Este es un ejemplo de la aplicación de la ciencia de teoría de juegos que sirve para la vida cotidiana. Otro ejemplo es la búsqueda de la felicidad. Finalmente se están haciendo modelos de qué implica ser feliz. Un resultado es que la felicidad es transitoria. O sea, yo ahorita quedé deslumbrada por este set tan bonito, tan poblano, pero si ya fuera la 5ª vez que vengo, pues igual ya ni lo volteo a ver. Es decir, uno se habitúa a lo bueno. Y la otra cuestión de la felicidad es que es relativa. Los hombres prehistóricos no tenían todos los privilegios que yo tengo, pero podían ser felices. Entonces es relativa. Y hay cosas que producen la felicidad. Una es el trabajo. Si ahorita a todos los jóvenes que están en el piso les hicieran una estadística, les preguntaran qué tan felices son, al final del día igual hubieran dicho que eran más felices ahorita
que cuando ya se van a dormir y está aburrida la tele. Es decir, el trabajo para obtener felicidad da felicidad. La maestra Fierro ha escrito 23 libros de divulgación de la ciencia y ha publicado artículos en docena de publicaciones. También ha dictado centenares de conferencias y diseñado numerosos talleres de ciencia para niños, todo con el propósito de hacer llegar el mundo de la ciencia a un gran número de personas. Otra cosa que produce felicidad son las familias y los amigos. Por eso nos encanta ir a fiestas y nos sentimos tan bien. Y además recibimos apoyo en el momento que los necesitamos. Y otro factor que produce felicidad es el altruismo, regalar. Tú ahorita estás regalándole a los padres de familia conocimiento que les puede ser útil. Y por supuesto hay muchas otras causas de felicidad. Entonces, si tú aprendes un poquito de ciencia, puedes llevar una calidad de la vida mejor, y ni se diga de los temas de salud. ¿Te conviene este tratamiento transgénico, no? En fin. Yo creo que la física, se ve que soy física y astrónoma, es muy útil para entender el mundo. Y en momentos de crisis, que los hay siempre, la ciencia te puede relajar porque entiendes qué está pasando, entiendes tu situación y sabes cómo remediar tus problemas de una manera eficiente, eficaz y rápida. Muy bien, Julieta. ¿Dirías lo mismo con respecto a la tecnología? ¿La aplicación finalmente de la ciencia? Yo me imagino que los investigadores en tecnología deben ser tan felices como los investigadores en ciencia. Yo tengo varios amigos que los contrataron en el Banco de México para hacer monedas y billetes. Hicieron muchísimas innovaciones, mejoraron las máquinas de contar billetes usados, que son una cosa terrorífica, porque los billetes de baja denominación que circulan en los mercados veracruzanos, que se llenan de mariscos y que después empiezan a apestar. ¿Tú te imaginas lo que es recibir toneladas de esos billetes? Y necesitan máquinas para ver cuáles son, leer el número, poderlos darlos de baja. Bueno, mis compañeros físicos se dedicaron a eso, a procesar los billetes usados y a mejorar los billetes para que fueran más resistentes, porque te insisto, los de baja denominación son los que más circulan. La gente que tenemos mayor poder adquisitivo usamos la tarjeta de crédito. Entonces ellos aprendieron a hacer, enseñaron cómo hacer billetes más resistentes, más maniobrables, que no se lastimaran tan rápidamente, que fueran más útiles para usar en los cajeros automáticos, en fin. O sea, la ciencia aplicada puede mejorar las condiciones de todos lados. Y igual tú ni cuenta te das. La ciencia está presente en todos lo que hacemos en la vida cotidiana. Pues eso sentimos los científicos. Yo por eso escribí un libro de las cochinadas. La doctora López Molina ha coordinado las licenciaturas de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Tecnologías Estratégicas de Información y en Sistemas Computarizados e Informática en la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta misma institución ocupó el cargo de directora de Sistemas de Información y coordinadora de Proyecto de Información. Julieta, esto nos lleva a tu libro de las cochinadas. ¿Nos quieres platicar un poquito sobre él? Ah, claro. Ese libro lo escribí para probar que si hacemos un libro divertido, la gente lo va a leer y se va a reír y lo va a comentar. Y además es mi orgullo máximo porque de mis 40 libros es el único que está en edición pirata, lo cual, hace uno que se sienta muy orgulloso. Algo que no está en este libro, pero viene al caso. Vamos a suponer que yo decidiera venirme a trabajar aquí en la Ibero porque me cayeron tan bien todos ustedes que están haciendo esta producción. Yo me tengo que habituar a sus gérmenes para que no me dé alguna enfermedad. Entonces lo que debo hacer es tocar todo el medio ambiente lo más que pueda y meterme el dedo para sacarme un moco. Es algo que todos sabemos hacer perfectamente. Además, unos investigadores se preguntaron, ¿por qué el dedo entra perfecto? ¿Y cómo sabemos? Sobre todo estos mocos que tienen la puntita dura y lo demás aguadón. Al hacer eso, tú te lesionas ligeramente la mucosa nasal. Y entonces entran en contacto nuestros anticuerpos, que es de todo nuestro cuerpo donde más anticuerpos hay, son los de la mucosa nasal, con los gérmenes del medio ambiente. Entonces te autovacunas.
Así que ya sabes, sácate los mocos. Digo, no tiene que ser en público como ahorita lo hice, pero no tiene nada de malo. Es decir, el libro de las cochinadas es también un libro de educación. Es sobre vomitadas, pedos, cacas, en fin, las mejores técnicas, cómo hacer caca artificial, en fin, está muy divertido, por ejemplo. Entonces te voy a dar un ejemplo de por qué es tan importante el libro de las cochinadas. Pero Julieta, ¿qué te parece si me das el ejemplo después de un corte al que podríamos ir en ese momento y me cuentas sobre el libro de las cochinadas, que me parece sensacional? Regresamos en un momento, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Julieta, si la ciencia se supone que no sirve para nada, ¿por qué es que los países del primer mundo invierten tanto en eso? Porque saben perfectamente que la ciencia acarrea tecnología. Cualquier cosa, mandar un astronauta al espacio implica que necesita unos pañales muy cómodos cuando sale a reparar algún objeto. Y si va a estar 8 horas fuera de la sonda, no puede regresar a hacer pipí y volverse a salir. Entonces se inventaron estos pañales que solidifican la orina, que la vuelven gelatina, que es cómodo para las mamás de niños pequeños, pero sobre todo para quienes trabajan en hospitales. Otro avance de las investigaciones espaciales que va a ser muy útil en hospitales es ponerle hilos de oro a los camisones y a las sábanas de los enfermos. Tú imagínate si lleva 3 meses un ruso viviendo en la estación espacial y a ti te toca entrar ahí. No hay sistemas de lavado de aire, todo se está reciclando, no puedes usar una prontoalla porque los sistemas de filtrado no quitan el alcohol. Entonces imagínate el shock del olor. Casi todos los que llegan vomitan, se la pasan unas náuseas espantosas y aparte la vomitada va flotando por todos lados y hay que irla recogiendo. Y ahora han descubierto que si le ponen hilos de plata a la ropa interior de los astronautas, se pueden quedar con ella 3 meses sin cambiársela. Y eso es un bactericida y entonces ya no apesta. Y esto se va a poder utilizar en los hospitales, en pacientes estos que les duele muchísimo que los muevan. Ya no van a sentir que huelen mal y van a estar mucho más a gusto. Es decir, por todos lados, sin que lo notes, hay aplicaciones tecnológicas fascinantes. En el campo de la investigación, López Molina fue la encargada de la implementación de un sistema de análisis automático de preparación citológica en el Centro de Instrumentos de la UNAM. Fue investigador adjunto en la Coordinación de Astrofísica y jefe del área de cómputo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Muy bien, y platícame un poco más acerca de tu trabajo. ¿Cómo es mi trabajo? Pues yo me dedico a la divulgación de la ciencia y trato de explicar las cosas de manera fácil. Por ejemplo, a ver si viene alguna joven aquí nos ayuda del set, si pudiera venir. No, uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Sol, si es de aire, es redondito? Entonces aquí tengo un globo. Y bueno, todos los objetos celestes, la Luna, la Tierra, el Sol, son esféricos porque la fuerza de gravedad es una fuerza central, jala todo hacia el centro. El Sol se mantiene infladito, entonces ahí hay una secadora en el piso. Te voy a pedir que la sostengas sin moverla, así tú no me vas a peinar, no te preocupes, eso es imposible. Entonces la voy a encender y tú vas a poner el globo y lo vas a poner aquí. No vas a mover la secadora para nada. Entonces el globo se sostiene perfectamente, ¿verdad? Y es que la fuerza de gravedad lo jala para abajo y la presión del aire lo jala para arriba. Y el Sol está así en equilibrio, está infladito y por eso se mantiene así. Cuando el Sol sea viejito, se va a inflar, porque va a producir más combustible nuclear y se va a inflar. Muchas gracias. Y luego pues el Sol se va a apagar
y se va a caer todo hacia el centro del sol y la parte de adentro del sol se va a apachurrar. Es decir, yo trato de diseñar pequeños experimentos para explicarme las cosas de la vida y que mis estudiantes sobre todo, pero también el público en general, pues hagan experimentos y se sorprendan y vean que la ciencia sí se entiende. Es más, la ciencia lo que quiere es simplificarse la vida. Es como un mapa. Un mapa de México no es el país, pero te sirve mucho saber dónde están los ríos o las carreteras o cómo es la migración, en fin. Igual la ciencia no es la verdad. La ciencia ya sabe y ha demostrado que no hay verdad, o sea, eso es inalcanzable. Pero lo que sí tenemos son verdades parciales y las podemos utilizar para explicarnos la naturaleza. El sueño de Julieta es que en cada estado de la República Mexicana cuente con su propio centro de ciencia. En este afán, participó en la realización de la Sala de Astronomía en el Museo Universum y en el Museo Descubre de Aguascalientes, y en la remodelación de la Sala de Astronomía en el Museo de Ciencias Naturales. Además, contribuyó en la creación de un Museo de Ciencia en Puerto Rico y de los observatorios McDonald en Estados Unidos y Sutherland en Sudáfrica. Muy bien, ¿quieres comentar algo sobre el Año Internacional de la Astronomía? Ay, pues sí es mi año, no, en realidad fue un debate difícil porque este año cumple años la muerte de Darwin y la publicación del origen de las especies. Así que en las Naciones Unidas hubo un pequeño forcejeo si le tocaba a la astronomía el año internacional o a Darwin, y bueno, le tocó a la astronomía por fortuna. Estamos festejando a Galileo, que hace 400 años utilizó un telescopio para ver el cielo, y se están festejando muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, la Unión Astronómica Internacional le pidió al Vaticano que se revisara el juicio de Galileo, y dijeron que sí. Abrieron las gavetas, sacamos todos los documentos, y hizo una declaración el Vaticano muy importante. En primer lugar, que no se había condenado a Galileo, le hicieron una misa, etcétera, y que respeta el Vaticano el quehacer de la ciencia. Y por supuesto los científicos hicimos una declaración que aceptamos las creencias de las personas. Pero también pues he dado pláticas de Galileo y he hecho el experimento del comal, que espero que alguien que ande por aquí, un valeroso joven, quiera hacer el experimento del comal, y esto lo pueden repetir en sus casas, porque seguro todo mundo tiene una charola, una toallita de cocina que vamos a poner ahí, encimita, un poquito de agua. Aquí van a ver que sí tiene agua mi botella. Vamos a mojar ahí. Entonces tú vas a sostener el comal y te voy a dar un vaso con agua. Entonces lo que vas a hacer, me voy a mover para allá, entonces voy a pasar delante de las cámaras, les pido una disculpa, ya estoy. Bueno, entonces vas a tapar el vaso con el comal, así. Vas a poner la mano bien extendida arriba del comal, la aprietas. A la de 3 vas a voltear, rápido y sin dudar. 1, 2, 3, rápido. Muy bien, ahí está. Ahora puedes soltar el vaso. Ahí está. Entonces, puedes mover el vaso encima del comal, no te me paralices. Puede mover perfectamente, hazlo tú para que se vea. No, sin levantarlo, nada más mueve. No, sin apretar, o sea, con cariñito. Uy, no. Ok, bueno. Ahora vamos a ver si Galileo tenía razón, si realmente todos los objetos caen al mismo tiempo. Entonces te puedes hincar ahí si quieres. Ok, vas a tomar el comal con las 2 manos, vamos a acercar el vaso a la orilla del comal. Toma el comal con las 2 manos. A ver, no, perdón. Toma, esa mano la tenías bien, voltéala. Así, ahora toma, está temblando, pobrecito. A ver, entonces le vas a hacer con enjundia para atrás a la de 3. No lo vas a voltear, porque entonces cae el agua. No lo vas a lanzar así porque nos aniquilas aquí a las otras 2 y no es la idea. Simplemente jálalo con fe a la de 3. 1, 2, 3, jálalo. No, lo aventaste otra vez. No, si no es fácil seguir instrucciones, ¿qué quieren que les diga? Ya se pusieron todos nerviosísimos. A ver, otra vez. A ver, entonces, ¿cuáles las instrucciones? Tomas el vaso, lo tapas con el comal, pones la mano sobre el comal, le volteas a la de 3, 1, 2, 3,
No le tienes que apretar. Ahí está, se queda el agua adentro. Muy bien, entonces te acercas. Pones el vaso en la orilla. Muévelo, muévelo. La mera orillita. Y esto garantiza lo que quiso saber Galileo, que el agua y el vaso están al mismo nivel exactamente. Entonces, no le hagas así. Derecho, para atrás, a la de 3, 1, 2, 3, rápido. ¡Uy, casi! Otra vez. Está demasiado nervioso aquí el colega. Ya. Menos mal que no le hemos roto el vaso, si no, me cobraría aquí la Ibero por daños y prejuicios un dineral. A ver, entonces muévelo hasta... Ya tiene toda la técnica puesta, muy bien. Con fe, rápido, de horizontal. Rápido, hacia ti. 1, 2, 3, rápido. ¡Bien! El agua está dentro del vaso. A ver, lo voy a acercar a cuál cámara. ¿Cuál cámara está viendo esta? Entonces vean que el agua quedó dentro del vaso. Ah, ya lo moví. Es decir, Galileo tenía razón. A ver, hazlo una vez más. Ahora sí, que ya sabes cómo. Va a tener que ser con agua y café, porque ya el agua prácticamente desaparece. Perdón que pase adelante. Ahora sí ya lo puedes hacer a la perfección. Ya no te voy a decir nada, tú solito. No, ni modo. Va a tener que ensayar más. Bueno, muchísimas gracias. Entre los múltiples artículos publicados por la doctora López en coautoría con otros investigadores, algunos tocan los temas de astrofísica, procesamiento digital de imágenes y estrategias tecnológicas. El punto es que este experimento lo pueden hacer en casa y funciona perfecto. En las alfombras cae, bueno, yo lo he hecho ya he ensayado más, obviamente, de varios metros de altura y cae perfecto. Y esta es una manera de explicar la ciencia básica. O sea, bueno, podría uno pensar qué más nos da si cae el agua y el vaso al mismo tiempo. Bueno, esto está hablando de una característica de la fuerza de gravedad, que es una fuerza que domina en el universo. Si todas las galaxias estuvieran en su lugar muy quietitas, pues se acercarían unas a otras y aumentaría localmente la gravedad y entonces vendría otra galaxia y se caería encima y otra, el universo se colapsaría totalmente. Así es que para que exista nuestro universo se tiene que estar expandiendo. Todas las galaxias se están alejando unas de otras. Bueno, esto es porque la fuerza de gravedad dominaría en el universo si no fuera así. Así es que, si quieres, la astronomía no sirve para nada, pero al menos sí para sorprendernos y para disfrutar y para hacernos preguntas y para tratar de entender qué es esencial de la vida, qué vale la pena, por qué estoy viviendo finalmente. Y yo digo que uno de los grandes placeres de la vida es entender. Muy bien. Si pudieras, Julieta, diseñar una política científica para el país, ¿cuál sería tu sueño? Bueno, yo pienso que el principal problema es la energía. Tenemos que hacernos de energía, porque si tienes energía puedes hacer muchísimas cosas. Yo aprovecharía nuestros desiertos. 70% del país son desiertos. Hay nuevas celdas solares que pueden utilizar el 30% de la energía del sol para transformarlo en electricidad, veletas y por supuesto sembrar pastos, de estos pastos nuevos que producen mucha azúcar, para usar el maíz para comer, ¿no? Con esta energía, ¿qué haría yo? Desalaría agua de mar, porque los problemas del futuro, hemos oído todos que van a venir del agua, pero si tenemos agua suficiencia y energía suficiencia, podemos resolver dos problemas fundamentales, el estratégico del agua, el estratégico de la energía, y con eso podemos también producir alimentos para exportar, porque de origen somos país exportador. Entonces yo creo que ese sería mi sueño, utilizar la energía. La otra cosa que haría yo es que fuera menos burocrático, que la ciencia se involucre en la industria. Es muy importante que innovemos nuestros parques industriales, pero no hay buenas maneras de comunicación. Uno de los problemas es que tú, como científico, tienes que entregar tu currículum cuando haces una investigación y los secretos industriales no se pueden publicar.
y cuando entramos en los currícula, pues nos suben o nos bajan el salario. Pero yo creo que se podría buscar una manera, por ejemplo, que fuera garantía suficiente en la industria, que dijera, pues este señor sí hizo un secreto industrial y que le pagaran suficiente, o a través de la industria, de otra manera, y así nuestra industria sería más pujante, más moderna, porque innovadores lo somos. Basta con ver las artesanías. Tú ves que nos las copian en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, pero los mexicanos inventan nuevas artesanías. O sea, la parte creativa está, la sensibilidad está, las ganas de trabajar están, y lo que necesitamos es articular mejor nuestra sociedad. Digo, el problema viene desde la colonia. En Estados Unidos las industrias se inventaron con los inventores. Un inventor tenía amigos inventores y ponían una pequeña industria, iba creciendo, y México no, como éramos colonia, nos daban permiso de explotar una tecnología que venía de fuera. Y yo creo que tenemos que cambiar. Tenemos que utilizar el talento de los jóvenes, como muchos de los que están aquí en este estudio, que se ve que tienen ganas de hacer cosas, se mueren por participar, por estar presentes. Y yo creo que también tenemos que aprender a escucharlos a ellos. Y también darles tiempo para crear. Uno de los problemas del sistema educativo es que se aprende en regla. Danos un momento para ir a un corte y regresamos a hablar del sistema educativo. Regresamos. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Julieta, hablábamos sobre el sistema educativo. Sí, es muy interesante. Los maestros pasan muchísimo tiempo enseñándoles las reglas a los niños. De formas así, haces una pregunta así, el cuadrito de la división, las oraciones las construyes así, el programa de tele se hace de tal o cual manera, las tomas se hacen así. Y esto hace que se olvide la parte creativa. Es que yo les sugiero a todos los jóvenes que puedan estar viendo esta transmisión que le dediquen al menos 15 minutos a la semana, el mismo día, a la misma hora, siempre para que sea parte de su rutina, a pensar. Que si quieren decorar con un mural su recámara, lo hagan. Si quieren brincar desnudos en su cama, lo hagan. Y si están tumbados y llega la mamá y le dice, a ver, hijito, ponte a hacer algo, que se defiendan y digan, no, estoy pensando. El arte de pensar es fundamental para innovar en un país que necesita frescura porque tiene muchísimos problemas. Entre los artículos de divulgación publicados por la doctora María Guadalupe López se encuentra la colaboración en los libros Daniel Taboada Roldán, Estudioso del Espacio y el Tiempo y Eclipses en México. Además, los artículos publicados en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Física y en el Boletín de la Sociedad Química de México y en la revista Elementos de la Universidad Autónoma de Puebla. Quizá hay problemas con los jóvenes. ¿Qué puedes sugerirnos para los jóvenes? Pues mira, no tengo las grandes respuestas, pero yo creo que necesitamos espacios para que los jóvenes estén. Está bien que haya centros comerciales y que vayan a ver cosas y vayan al cine, pero yo creo que necesitamos espacios juveniles. Yo noto mucho la diferencia, por ejemplo, de mis compañeras de la clase de ballet, que cuando hacemos una función no faltan a los ensayos y están ahí, no les importa el fin de semana. Y la maravilla de tenerlas ocupadas, y a los muchachos también, porque si los muchachos no tienen ocupación es más fácil que caigan en tentaciones de depresión, entonces están deprimidos, busquen drogas, etcétera. En cambio, si les tenemos ocupaciones que para ellos sean retadoras, pues es más probable que estén felices y que lleven la vida en paz. Muy bien, y actividades para niños, quizá que les ayuden a avanzar por este camino de la ciencia. Bueno, hay muchísimas cosas, jugar con ellos. Yo creo que los papás podemos aprender a ser papás. Podemos enseñarles dos cosas a los niños. Uno, que el juego es importante
y si no sabemos jugar con ellos, pedirles a ellos que nos enseñen a jugar y participar en estos juegos. Y la segunda cosa es que si vemos que nuestros niños tienen dificultad en la escuela, enseñarles a aprender algo que para ellos sea importante. Vamos a suponer que a tu niño lo que le gusta son las plantas. Bueno, pues a sembrar plantas, a verlas, a mirarlas con una lupa, a regarlas unas con agua de sal y otras con agua dulce, en fin, que él se haga especialista en plantas y se aprende a desarrollar una disciplina, a clavarse en ella, como se dice en mexicano, a disfrutarla. Va a aprender que esa habilidad la puede aplicar al resto de las materias. Y se va a dar cuenta que es mucho más fácil ser el niño de 10 que reprobar. Si repruebas, todo el mundo te odia, te ven feo. ¿En qué me sacas 10? Ya llevas etiqueta de que yo soy inteligente y pasas sin ninguna dificultad. Así es que hay que enseñarlos a nuestros niños a sacar el primer 10, para que después sean 2, 3 y después puro 10. A experimentar, jugando, a jugar a experimentar. Por supuesto. Sí, que los dejen hacer pompas de jabón, en fin, que haya espacios para ellos de libertad. Es muy importante la libertad. Y para los jóvenes adultos, quizá algo en particular, los pues te voy a decir qué hago yo. O sea, a veces me tocan grupos de chavos que platican mucho. Y cuando vi la película del amor en los tiempos del cólera, que ya había leído varias veces la novela, porque es la que más me gusta, de Gabriel García Márquez, hay una escena donde Florentino Ariza lleva a la novia, a una de las novias que conoció en los certámenes de juegos florales, la lleva a su casa y terminan en la cama. Pero esta mujer platicaba de más. Entonces la solución que encuentra Florentino Ariza es ponerle un chupón. Y lo que hice con mis alumnos, que claro, todos se sienten Einstein porque están estudiando física, fue comprar chupones, unos con un tigre así que parece un puma, y rositas y de 1000 cosas. Y si platican, los enchufo. Y fíjate que al principio así se sentaron ofendidísimos, pero me ha funcionado muy bien porque es una manera de disfrutar la vida, de reírnos. Y bueno, ya he hecho otras cosas más provocativas. Por ejemplo, cuando de plano hay un par de novios que no están poniendo atención en mi clase con lo bonita que es, le pongo un shador a la chava. Y resulta que eso intensifica la pasión, porque los separo y los puros ojos se ven tan provocadores que salen de la clase más enamorados que nunca, pero además pusieron atención. Así es que uno como maestro siempre puede estar innovando en la práctica docente. Cada grupo escolar es diferente, tienes que encontrarles el secreto, la manera de que estén bien, y una vez que están de tu lado, ya todo lo demás es fácil. Muy bien. ¿Qué recomiendas para los profesores, además de estas obvias recomendaciones muy prácticas, para los que estamos tratando de convencer a los jóvenes de que estudien una carrera de ciencia y tecnología? Pues hay que prohibírselos. No hay como prohibirle a un joven algo para que lo hagan. O sea, desde la secundaria, decirlo, tú sobre mi cadáver estudias física y trabajas en un super laboratorio, y si están en la prepa les cuentas un chiste como de ese de que se reunieron un médico, un abogado y un físico a discutir qué era mejor, si tener una esposa o un amante. Entonces el que estudia Derecho, por supuesto, dice que la esposa, que es la cédula de la familia es fundamental para la sociedad, en fin, las leyes sobre todas las cosas, que hay leyes verdaderas y únicas y que no se tienen que modificar porque son la rehostia. El médico dice que es mejor tener un amante porque te activa el corazón, estás entusiasmado, el misterio, el riesgo de tener al amante. En cambio, el físico dice que lo mejor es tener un amante y una esposa, porque la esposa crees que estás con la amante, el amante cree que estás con la esposa y tú estás en el laboratorio jugando y haciendo experimentos y disfrutando la vida. Actualmente, la doctora María Guadalupe López Molina es directora del Departamento de Ciencias e Ingenierías en la Universidad Iberoamericana Puebla. El tiempo está a punto de terminarse, así que me gustaría, si quieres, dejar alguna idea como conclusión de esta
deliciosa entrevista. Pues yo les diría a los papás y a los jóvenes que si tienen dificultades por la ciencia, se den cuenta de que uno aprende las cosas cuando termina el ciclo posterior. Es decir, que todos los conceptos de la primaria los entienden cuando terminan la secundaria y todos de la licenciatura cuando terminan el doctorado. Así que si se atoran en cualquier materia, lean sus libros del ciclo anterior y van a ver que les resultan facilísimos. Se pueden echar la primaria en una semana sin una dificultad. Y así van a encontrar el pequeño hueco que les faltaba para entender lo que ahora están tratando de aprender, y va a ser más fácil y se van a sentir bien. Julieta, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Verdaderamente has enriquecido este espacio y nos encantaría que en algún momento posterior pudieras acompañarnos nuevamente. Pues fue un gozo, muchísimas gracias, y qué bueno que te reúnes de jóvenes para lograr estos programas. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de Pensamiento Libre.